Siempre es sumamente grato estar con Javier Enderica. Yo lo conocí recientemente cuando él ocupó estas funciones complejas y difíciles de ministro de Deporte. Pero Javier, el deporte es tu partida de nacimiento, creo yo. O sea, naciste en un mundo deportivo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Bueno, gracias Freddy, gracias por la oportunidad. Realmente el deporte es mi vida. Nosotros con mi hermano Juan Fernando empezamos desde muy pequeños, a los 8, 9 años en la actividad deportiva, y desde ahí ha sido prácticamente mi estilo de vida, mi sustento de vida, mi profesión. Ha sido realmente una vida entera designado a todo lo que corresponde a la actividad deportiva. Pero viene eso de familia, de tus padres, ¿cómo se inicia? ¿Tu familia tiene relación con el deporte? Porque a ratos me decían a mí, mira que no resulta fácil entender, en principio, unos campeones de natación y son de Cuenca, no es que no puedan ser de Cuenca, pero es como que se acostumbran que son de Guayaquil, de Quito, de lugares de la costa donde hay más piscinas, etcétera, pero resulta que este emporio, este centro tan importante en estos últimos años, es tu familia en Cuenca realmente. Bueno, rompimos la hegemonía de la provincia de Guayas de la natación. Excelentes nadadores, excelentes deportistas. Y yo cuando a veces converso con deportistas, les pregunto, ¿a quién de ustedes sus padres les obliga a ir a hacer deporte? Y claro, me alzaban mucho la mano pensando en decir, bueno, si les obligan, no vayan. Yo decía, qué bueno que sus padres de familia les obliguen a hacer deporte. A mí me obligaron. Realmente mi padre, mi madre, deportistas quizás de escuela, de colegio, algo muy particular, muy común, pero a nosotros sí nos exigieron que teníamos que aprender a nadar. Y no solo aprender a nadar, teníamos que jugar baloncesto, teníamos que hacer tenis de campo, teníamos que hacer atletismo. Yo creo que hablando ahora con mis padres, lo que ellos querían es tener otro tipo de formación, que el deporte sea un complemento a la educación. Y quizás el deporte que menos nos gustaba era justamente la natación. Yo lloraba cuando iba a la piscina. O sea, te daba mucho frío. Piscina descubierta, Sí. Un ambiente que yo no conocía. Y claro, y era el deporte que menos me gustaba, porque yo decía, bueno, natación, mami, pero debe ser fácil aprender a nadar. Claro, nos lanzamos y ese rato nos tuvieron que sacar porque nos empezamos a hundir. ¿Qué edad tenías ahí? 8 años. 8 años, mi hermano Juan Fernando, el mayor, 9 años. Y créame, Freddy, que cuando todos mis compañeros pasaban de nivel, claro, a mí me pasaban de pena, pero después me regresaban al nivel 0 porque no aprendía ni siquiera a flotar. Entonces, para mí realmente eso fue un trauma de inicio. Pero ya después bastó mis primeras competencias, obtuvimos las primeras medallas de oro, de plata, de bronce, representamos por primera vez a una provincia, a un país, y ahí ya se fue creando esa afinidad realmente por la natación. O sea, la natación comenzó poco a poco a desplazar al fútbol, al básquet. ¿Qué otros deportes te gustaban de chiquito? Nosotros cuando salíamos de la escuela y hacíamos atletismo. El típico atletismo que uno cuando sale de la escuela va y entrena con sus compañeros. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era tu fuerte ahí? Bueno, realmente me gustaba mucho a mí el baloncesto y el tenis de campo. Eran los deportes que más me gustaba. El atletismo no me gustaba mucho, la natación era el deporte que más difícil se nos hacía para nosotros aprender, pero quizás bastó esa primera competencia. Nuestros padres nos ponían un horario, lunes, miércoles y viernes vas a la piscina, martes y jueves vas al baloncesto y vas al tenis de campo. Y después, claro, en la tarde, llegando a la noche, mi madre pues, siempre, yo creo que se graduó 4 veces, porque se graduó con mi hermano Juan Fernando, conmigo, con Santiago, con Esteban, porque siempre fue un brazo derecho y que siempre nos ayudaba a hacer los deberes, las tareas, pues incondicional hasta poder ya después graduarnos tanto de la escuela, del colegio y de la universidad. Y dime, y en la adolescencia, ya en la parte de las fiestas, la parte de los tragos, la parte del cigarrillo, ¿cómo enfrentaron eso? Porque eso es importante. Yo creo que el hecho de habernos cultivado, el haber tenido esa cultura de estar en el deporte, quizás nos alejó de muchos vicios de esos. El de compartir con nuestros compañeros de colegio cuando decía, Enderica, pero un traguito, yo sé que eres deportista, pero tómate uno. Entonces yo decía, no, muchas gracias. Y ya después ya mis compañeros entendían. Dice, no le propongan, dice, no le inviten porque él es deportista. Entonces yo creo que fue generando esa cultura en el deporte que realmente nuestra vida social eran los entrenamientos. Nuestra vida social eran nuestros concentrados, nuestras competencias. Ese era el entorno de la vida social que nosotros teníamos como deportistas. A la final, nosotros podemos tener millones de conocidos, de gente que nos conoce, que nos identifica, pero realmente tener amigos, verdaderos amigos,
pues son realmente contados. Y esos amigos son de la época, ni siquiera de escuela o colegio, sino realmente de la parte deportiva. Dime, y Juan Fernando, Javier, Santiago y Esteban, que son los 4 hermanos, todos son en natación, o sea, siempre les gustó la natación. O alguno de ellos andaba también por otros andariveles. Los hermanos de Enderica Salgado, así nos catalogaron desde el inicio en Cuenca. Mi hermano Juan Fernando, el mayor, yo soy el segundo. De ahí tenemos 7 años de diferencia entre Santiago y Esteban, pero siempre fueron vinculados a la natación. Y claro, mis hermanos menores quizás ya no tuvieron esas novatadas que nosotros pasábamos en las diferentes competencias. Ellos ya estaban un paso adelante a lo que nosotros pudimos haber hecho en el deporte, pero todos sufrimos por la natación. Santiago no quería aprender a nadar. Mi hermano Esteban, el último, quizás incluso los entrenadores decían que es el peorcito de los 4 hermanos Enderica en la natación, y resulta que hasta ahora ha sido el mejor de los 4. Entonces, ¿cuál es el mejor de los 4? Yo creo que cada uno tuvo sus resultados, pero el que ha roto todos los resultados de cada uno de los hermanos a nivel local, nacional, internacional, es Esteban. Esteban es el menor, él es el que está dentro de un top 10 a nivel mundial, participó en sus segundos Juegos Olímpicos, un gran palmarés, récord sudamericano, campeón bolivariano, campeón sudamericano. Él compite, su especialidad es en piscina y aguas abiertas, es un nadador bastante completo, tanto en los 4 estilos, en las pruebas de fondo, una prueba exigente que son las maratones acuáticas, que son los 10 kilómetros de aguas abiertas, un deporte que es de bastante contacto, de bastante estrategia, pero cada uno hizo lo que pudo en el deporte por representar al país. ¿Qué es, por ejemplo, en el caso de Esteban, lo más lejano, lo más que ha nadado? Porque yo recuerdo, ¿no?, cuando se hablaba de cruzarse el Canal de la Mancha, nosotros en nuestro pequeño lago San Pablo, etcétera, pero ¿cuáles son competencias así muy largas en la natación? Bueno, dentro de un circuito mundial están las maratones acuáticas, que son los 10 kilómetros en aguas abiertas, que eso corresponde a un ciclo olímpico que hay en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos, en el circuito mundial y en Juegos Olímpicos. Pero hay el circuito mundial que son los 25 kilómetros. Si uno a veces caminar 5 o 10 kilómetros se nos hace difícil, imagínense nadar 10, 25 kilómetros en el mar. ¿Y 25 kilómetros es como de dónde a dónde? Bueno, para más o menos tener una idea, yo creo que si vamos del redondel del ciclista hasta Tababela, yo creo que puede ser una distancia entre 20 y 25 kilómetros más o menos, aproximadamente. En Cuenca es ir desde el centro histórico al descanso, cerca de llegar a Sogues. Entonces son distancias bastante extenuantes y de que se necesita bastante sacrificio, dedicación para llegar allá. ¿Y cuánto tiempo toma hacer estos 25? Depende, son más o menos 4 horas, 5 horas de competencia. Y lo que hizo los 25 kilómetros fue mi hermano Santiago, que quedó 7º en el Mundial de Kazán en el 2014, porque esta prueba se hace cada 2 años, y que ahora está preparándose y tiene muchos retos. Cruzar el Canal de la Mancha, tener algunas distancias de ultramaratones acuáticas, y que para eso están preparándose. Una vez que culminen ya su ciclo mundial, pues dedicarse también a ese tipo de deportes extremos, de distancias extremas, porque es lo que hicieron desde niños, desde los 4, desde los 3 años que empezaron a hacer la natación. ¿Y los niños de ustedes, tú y tus hermanos, tienen niños? Bueno, yo tengo 2 hijos. ¿De qué edad? El día viernes cumple 3, el Josué recién cumplió 5, el mayor, y desde que se les cayó el ombligo a Freddy, ya fueron a la piscina. Hoy día teníamos una entrevista y me decía, bueno, ¿y cuándo esa medalla en Juegos Olímpicos? Digo, estamos construyendo, capaz que con mis hijos, que ya le estamos vinculando al deporte. Claro, qué bonito. ¿Y tus otros hermanos igual? Mi hermano mayor tiene una hija, única mujer en toda familia de varones, somos 4 varones. En toda la familia, pues la consentida de la familia, de los primos, de los abuelos. Y es bonito porque mi hijo tiene 5 años, mi sobrina tiene 4 y mi otro hijo tiene 3 años. Entonces están ahí en secuencia ahí los 3 primos. ¿Y cuánto has nadado ahora de gabinete en gabinete? Son como 10 meses ya. Estamos cumpliendo, el 19 de septiembre cumplimos 10 meses. Yo creo que ha sido una linda experiencia, una experiencia que ha sido para mí un diplomado, ha sido una maestría, ha sido lo más alto que quizás pude aspirar a llegar en el deporte dirigencial como autoridad.
Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Como autoridad del deporte que ahora me tocó vivir, yo conocí el deporte del pasado, Freddy. Y estoy viendo el deporte del presente, con mis hermanos, con los atletas. Ahora yo como autoridad, pero estamos construyendo el deporte del futuro. Lo que tenemos ahora, indudable que eso no lo teníamos ni en la década de los 80 ni en la década de los 90. Vamos a hablar enseguida, en un momento, con Javier Enderica sobre las Olimpiadas. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las medallas, los diplomas, los éxitos? Y en toda la parte que tiene que ver con el deporte en el Ecuador. Y luego continuaremos a lo largo de esta hora. No se vaya, que seguimos con Javier Enderica Salgado. Vamos a las Olimpiadas. Primero, de manera muy breve, ¿cuál es tu sensación de Río, tanto en los Olímpicos como en los Paralímpicos? ¿Cuál es tu sensación de la ciudad, de la gente, del éxito del evento? Bueno, como tú dices, Freddy, esto fue un éxito para nuestros deportistas, un éxito para el país. El nosotros hablar de Juegos Olímpicos es la excelencia y la gloria del deporte, no ecuatoriano, del deporte mundial, del deporte olímpico, al participar cerca de 220 países, dentro de que nuestros 38 deportistas estuvieron dentro de esos 10.000 atletas que representaron a cada uno de sus países. Yo creo que eso fue un éxito. Estamos seguros de que tuvimos los mejores resultados en Río de Janeiro. Hablar de Alexandre Escobar, con un cuarto lugar en Juegos Olímpicos, con Carlos Quipo, Carlos Mina, Marlon eso es Delgado. Como haber quedado en cuarto en el Mundial de Fútbol. Lo que yo digo es bien importante, ¿no es cierto? Porque a veces, como es el deporte más popular, el fútbol, y todos nos alegramos del éxito de la selección, ahora que clasifiquen, pero al final me parece que son 32, ¿no es cierto? Y el solo hecho de clasificar al Mundial de Fútbol ya es una fiesta nacional. Sin embargo, yo sí creo que falta todavía esa percepción nacional de que el hecho de que un deportista ecuatoriano clasifique, porque quisiera que eso le expliques al país que no es que puede ir cualquiera. O sea, tienen como unas normas que tienen que ser los grandes deportistas ya mundiales a los que llegan a cualquiera de los deportes. Es así, ¿no? Freddy, podemos hacer una comparación que está en el común de los ecuatorianos. Nosotros somos apasionados, me incluyo que soy apasionado del fútbol, hincha a muerte de nuestra selección. Nuestra selección compitió en 3 campeonatos mundiales. Su mejor ubicación, 16º de 32 países. Esto fue en Alemania. En Alemania. Si nosotros vemos cuál ha sido el modelo de clasificación para llegar a un mundial de fútbol. Dentro de 10 países de Sudamérica, clasifican en las mejores de las oportunidades los 5 mejores. Entonces eso quiere decir que tenemos el 50% de probabilidades de clasificación a un campeonato mundial. Si nosotros vemos el deporte amateur, para estar dentro de Juegos Olímpicos, no tiene que ser los 5 mejores de Sudamérica. Aquí tiene que estar dentro de los 15, los 20, los 30 mejores, pero del mundo, de esos 220 países que también aspiran llegar a Juegos Olímpicos. O sea, es el 5%. Si es que nosotros vemos el fútbol. Perdón, claro, en cualquier otro deporte. Así es, en cualquier deporte se necesita de una gran performance. O sea, tú dirías que están entre el 5% de mejores en esa disciplina. En esa disciplina, pero a nivel mundial. Claro, y ahí son miles, pues, ahí estamos en ese 5%. Cuando nosotros decimos que Alexandre Escobar no dejó a 10 deportistas atrás, no dejó a 100 deportistas atrás, dejó a miles de deportistas de diferentes partes del mundo que también aspiraban a lograr una clasificación a Río de Janeiro. Tenemos campeones mundiales en muchas partes del mundo que no clasificaron a Juegos Olímpicos. En su haber obtenido solo la clasificación, el haber tenido una marca A, porque los deportistas no es que nosotros como ministerio... Tú dices, eso sería bueno explicarle mejor. Campeones mundiales de diversos países. De diversos países. Que sacaron el oro mundial, los mejores del mundo, sin embargo, no alcanzaron los límites requeridos para los 100 metros o la maratón o cualquier otro deporte, ¿no? Así es, A Freddy. eso te refieres. Así, justamente eso. Entonces, hay muchas figuras mundiales que no tuvieron la oportunidad de clasificar a Juegos de Río 2016. Campeones olímpicos de Londres, de Beijing, de Atenas, de Atlanta, y que lamentablemente
tuvieron su oportunidad, pero que no clasificaron. Entonces, estar dentro de la élite del deporte mundial, ya es un triunfo para el país. Y habíamos hablado, cuarto lugar de Alexandra, quinto lugar de Carlos Quipo, de Carlos Mina, de Marlon Delgado. Eso es importante para el país. Hablar de un séptimo lugar de Neisy Dahomes, apenas tiene 18 años Neisy, tiene 3 Juegos Olímpicos por delante. El hablar de un noveno lugar de levantamiento de pesas, hablar de Estefanía García en judo, de Samantha Arévalo en aguas abiertas que obtuvieron el 9º lugar, de César de Cesar en canotaje con el 11º lugar. Claro, porque hay como una cosa que le marea a la gente, que es la medalla. O sea, es como que si no tienes medalla de oro, de plata o de bronce, no eres un gran deportista o ya no ganaste, pero ganaste desde el hecho de llegar hasta el lugar. Esa ya es el triunfo para él. ¿Qué hubiese pasado, Freddy, si nuestra querida selección nacional hubiese clasificado a Juegos Olímpicos? Estoy segurísimo que si hubiese quedado al último eliminado, lo hubiésemos recibido como héroes. Entonces aquí lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de nuestros deportistas. Nos acordamos cuando están previo a Juegos, durante Juegos y después una semana mediática después de Juegos. Y de ahí sí nos olvidamos de nuestros deportistas. Aquí yo creo que viene una corresponsabilidad, tanto de los dirigentes, de los entrenadores, pero también de los medios de comunicación. Porque ahora de pronto podemos hablar de muchas figuras que quizás lo entrevistaron hace 4 años, pero ahora como son Juegos Olímpicos, viene la coyuntura de que no sacaron la medalla porque todos aspiramos llegar a un podium. Todos nuestros deportistas yo considero de que llegaron para subirse a un podium, pero esto es deporte, cualquier cosa puede pasar, pero la medalla no es lo más importante. Es todo lo que están haciendo nuestros deportistas, sacrificio, día a día, la disciplina, la constancia y sobre todo algo muy importante, están dejando sus mejores años de vida, Freddy. Están entre los 18, 20, 25, 30, 35 años, pero concentrados, representando al país, cuando quizás podrían estar estudiando, podrían estar trabajando en una empresa privada, una empresa pública, que dejan a un lado sus ciudades natales, dejan a un lado sus familias, para estar entrenando y representándonos de la mejor manera al país. Con Jefferson Pérez yo he hablado mucho de esto, ¿no? De todo el sacrificio gigantesco que significa ser un artista, un deportista de la élite mundial. Es exacto a lo que tú dices, ¿no? Dime una cosa, sin embargo, el hecho de la competencia, el hecho de ser financiados para todo esto, ¿hablaría esto ya que es una profesión? O sea, se podría, porque siempre se vio a los olímpicos como algo amateur, ¿no es cierto? A diferencia del fútbol, había incluso muchas dificultades de que ciertos deportes pagados entren a las olimpiadas de un momento, pero de pronto esto explosionó. Y ahora los deportistas ganan mucho dinero también, los de las olimpiadas. ¿Cuál es tu concepto sobre eso? Sobre lo profesional y lo no profesional. Nosotros como Ministerio de Deporte hemos tratado de profesionalizar el alto rendimiento. ¿Y por qué decimos profesionalizar? Porque nuestros atletas tienen un trabajo y ese trabajo es entrenar día a día. Es un trabajo físico, donde el deporte de alto rendimiento no es saludable. Su cuerpo tiene una exigencia al máximo día a día. Eso quería ver, porque me decían que muchos deportistas tienen dificultades ya en las edades mayores porque llegan a afectar algunos órganos interiores cuando el esfuerzo es demasiado fuerte. ¿Es verdad esto? Todos los deportistas hipertrofian su cuerpo durante los entrenamientos. Están al máximo de pulsaciones, máximo consumo de oxígeno, pruebas altas de lactato, pero ahí lo que tenemos que nosotros garantizar es el desentrenamiento del atleta. Cuando vemos que un deportista ya cumplió su ciclo olímpico, llegó a lo más alto. ¿Y natación es de cuánto a cuánto? Depende si es que es en piscina, entre los 18, 25, 28 años puede ser una buena edad. Y lo que es aguas abiertas se extiende un poquito más hasta los 34, 36 años. Es como la maratón. Más o menos como la maratón. Pero aquí yo creo que es importante destacar que ahora nuestros atletas son profesionales del deporte. No hacen un tiempo parcial, no trabajan un tiempo completo. Nuestros atletas trabajan 24 horas al día. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la razón? Primero que generar un estilo de vida en el deporte. Les gusta y están orgullosos de representar a un país. Ese es su estilo de vida. ¿Y por qué hablo yo de trabajar 24 horas al día? Porque me dirán, ministro, pero bueno, un deportista no creo que un gimnasio esté 24 horas al día. Pero para llegar al alto rendimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer un deportista? Desayunar, entrenar, volver a
tener su alimentación, descansar, entrenar de nuevo en la tarde, merendar y descansar. El descanso es importante dentro del entrenamiento, pero ¿para qué? Para rendir al máximo el día siguiente que tienen sus jornadas de entrenamiento. Cuando se crea el lema olímpico famoso, ¿no es cierto?, del más rápido, más alto y más fuerte, hay algo que llama mucho la atención de Pierre de Coubertin, el hombre realmente, el insignia de las Olimpiadas modernas, que dice: lo más importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, sino participar. Al igual que la cosa más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. ¿Cómo interpretas tú este lema cuando nacieron las Olimpiadas? Bueno, qué lindas frases, ¿no? Eso da un testimonio de vida y lo que realmente representa el estar en Juegos Olímpicos. Porque lo que decía, lo importante no es el subirse al podio, es cómo yo trabajé día a día, mi sacrificio, mi dedicación, mi constancia, luchar por un sueño, luchar por un objetivo. Y cada uno va cumpliendo sus diferentes objetivos. Porque yo recuerdo cuando yo inicié en el deporte, mi objetivo número 1 era representar a mi provincia. Claro, representé a mi provincia y decía, bueno, ¿cuál es mi otro sueño? Mi sueño era representar al país. Pero quizás mi objetivo y mi sueño no estaba llegar a Juegos Olímpicos. Eso veía algo como algo fuera de serie, eso no estaba dentro de mi pensamiento. Pero ahora nuestros atletas, nosotros sí les hemos inculcado que sus objetivos puede ser llegar a Juegos Olímpicos, que es lo más alto del deporte mundial, y que lleguen por sus propios méritos. Y nuestros deportistas lo han hecho. Y si bien han ido a participar, pero también fueron a competir, fueron a dejar todo en cada uno de los escenarios deportivos. ¿Por qué? Nuestros deportistas siempre van a vestir con orgullo la tricolor nacional, porque vestir esa tricolor nacional, escuchar el himno nacional en cada uno de los podiums que se han subido cada uno de nuestros atletas, Freddy, eso no tiene precio. Si nosotros se nos eriza la piel cuando escuchamos el himno nacional cuando juega nuestra selección, imagínense un atleta que tiene la oportunidad de subirse al podium y escuchar el himno nacional fuera de la patria de uno. Entonces, todo eso que van desarrollando cada uno de nuestros atletas, un nuevo estilo de vida. ¿Y por qué hablo de un nuevo estilo de vida? Porque a la final nuestros deportistas, en la década de los 80, o si podemos ir incluso más atrás, de los 70, los 80, de los 90, era bien difícil encontrar a un atleta que sea padre o madre de familia. Ahora nuestros atletas son padres, son cabezas de hogar. Si es que no existiría esa política, ¿no?, del apoyo por parte de este gobierno al alto rendimiento, indudable que los deportistas no estarían donde están en este momento. Han crecido no solo como profesionales del deporte, han crecido de una manera integral como personas, pero también han mejorado su nivel socioeconómico, porque ahora nuestros deportistas pueden ganar un incentivo deportivo entre 1 hasta 7 salarios mínimos. Entonces, ¿por qué a veces me pregunta, ministro, ¿por qué le paga a un deportista? Pero hace un trabajo igual que nosotros, como el arquitecto, como el ingeniero, como el profesor, como cualquier profesión. Nuestros deportistas dejan sus mejores años de vida. Entonces, estamos trabajando por el deporte del país en cada uno de los ámbitos. Este es un solo pequeño bloque que es el alto rendimiento, pero el deporte es mucho más amplio en el país y en el mundo. Vamos a ver en el siguiente bloque, está interesantísimo esto, Javier, ¿para qué somos buenos los ecuatorianos y las ecuatorianas? O sea, es como que ciertos países se especializan más en ciertas cosas. Hay países donde son fuertes en box, otros son buenos en básquet, ¿no es cierto? Y tiene que ver con las características físicas o culturales de ese país. Eso quisiera ver enseguida, en un minuto, cuando regresamos en esta conversación con Javier Enderick. Hablemos un poco bueno, hemos mencionado, tenemos unas listas aquí muy grandes veíamos incluso a alguien que le apuntamos por aquí, Gabriela Vargas, ¿no es cierto?, que es una jovencita campeona mundial. Gabriela Vargas apenas tiene 18 años de patinaje, sacó medalla de oro en el Mundial de China.
hablar de medalla de oro en China con potencias mundiales, porque Colombia es una potencia mundial en patinaje. Así es. Fue más bien el país que más medallas sacó, cerca de 17 medallas de oro en este campeonato mundial. Gabriela sacó una medalla de oro y una de bronce, tanto en los 10 kilómetros como en los 20 kilómetros. Entonces, ese es el deporte que tenemos ahora. Más campeones sudamericanos, más campeones panamericanos, más campeones mundiales o más deportistas que están dentro de un ranking mundial. Y quizás a nosotros ya no nos llama mucho la atención, ya no damos la relevancia o la importancia de los resultados de estos deportistas. Quizás ¿por qué? Porque nos tienen mal acostumbrados, pero estos resultados, ver en las diferentes décadas de lo que hemos estado conversando, en la década de los 80, de los 90, eso no se daba. Gabriela está dentro de un plan de alto rendimiento, una categoría juvenil, y por supuesto que con los resultados que va obteniendo va a ir mejorando su categorización en el plan de alto rendimiento, y ahora considerando de que tanto el patinaje, el surf, la escalada van a ser parte de Juegos Olímpicos de Tokio 2020, nos llena de esperanza, Freddy. Yo creo que tenemos grandes talentos, grandes seres humanos, porque aquí hay algo muy puntual. Si bien nosotros apoyamos esos parámetros técnicos, y esos parámetros técnicos tienen que ser los podiums, los resultados, los mejores resultados en diferentes competencias, pero aquí estamos nosotros apoyando al ser humano, al utilizar al deporte como una gran herramienta para unir a nuestra gente. Lo que hizo Nelson Mandela con Sudáfrica, utilizó el deporte para unir a su país. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como ecuatorianos. Bueno, lo que tú estás diciendo es el buen vivir. Esa es una definición, Freddy, del buen vivir, exactamente. Esa es una definición. La armonía, y en eso el deporte es fundamental. Y en cada uno de los ámbitos, Freddy, podemos mencionar el buen vivir. El deporte es transversal, el deporte está en educación, está en salud, es un complemento al desarrollo integral del ser humano. Está para erradicar muchas cosas, para erradicar pandillas, para erradicar las drogas, el alcohol, para generar un nuevo estilo de vida, para tener lo que todo el ser humano quiere, tener ese buen vivir en cada uno de nuestros hogares. Y eso es el deporte. Dime una cosa, Javier, ¿para qué somos buenos los ecuatorianos como formación cultural física, ¿no es cierto? Yo te decía, ciertos países que se especializan en ciertas cosas. Esta lucha grecorromana, creo que son personas de Europa Oriental muy poderosas en esta. Los rusos son mejores para ciertas cosas que para otras. Nadie les gana a los asiáticos, bueno, aunque algunos europeos sí lo han hecho en el ping-pong o el tenis de mesa, ¿no es cierto? ¿A qué se debe esto? Y el Ecuador. Y cuando tú hablas de Ecuador, estás hablando de Perú y de Colombia, de Venezuela, porque somos muy parecidos los latinoamericanos. Aquí tenemos los negros, los afros, ¿no? Los mestizos, los indígenas, un poco de todo, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles serían las características para ser mejores en determinados deportes? Freddy, el deporte del Ecuador ha cambiado tanto, ha evolucionado tanto a través de las diferentes políticas. Solo la creación del Ministerio de Deporte ya es un gran avance para el deporte ecuatoriano. Incluir al deporte dentro de una ley en la Asamblea ya es importante y son grandes pasos para el deporte del país. Nosotros como ecuatorianos tenemos priorización de deportes. Si bien en muchas federaciones provinciales los trabajan varias disciplinas deportivas, pero vemos en qué nos ha ido bien. Por naturaleza, el ecuatoriano es luchador, es boxeador, es taekwondocista, es levantador de pesas. Son disciplinas... Sobre todo ahora que estamos entrando a una etapa electoral. Bueno, ahora... Digo como broma. Ahora digo esto de luchador, ¿no es cierto?, del enfrentamiento. No, yo creo que justamente por eso, Freddy, a veces vemos que nosotros tenemos muy lindas herramientas de trabajo. Mi herramienta es el deporte, la suya es el medio de comunicación, pero son herramientas tan poderosas que lo que nosotros tenemos que utilizar esas herramientas es para unir a nuestra gente, unir a nuestros pueblos, no para generar negativismo en las personas, no para generar rechazo. Ahora el ecuatoriano en cierta manera se ha vuelto negativo, pero es porque nosotros todas las noticias vemos cada vez cosas negativas, cuando yo creo que hay cosas positivas, no solo en el deporte. ¿Qué te ha dolido a ti, digamos, en esta gestión? ¿Cuál ha sido un problema en esto que tú has sentido que no es justo o que la gente en realidad no tiene conocimiento y por eso muchas veces dice cosas que dicen? Había gente que criticaba mucho el que se ha gastado demasiado dinero, por ejemplo, cuando Ecuador no creo que sea uno de los países per cápita que sea de los que más gastan, ¿no? Freddy, cuando yo entré al ministerio, hacía una pequeña reflexión
y empecé a ver mi vida del pasado, no solo en el deporte. Y te voy a comentar algo. Yo vivía feliz cuando había los paros de los transportistas, paro de los profesores, cuando subían la gasolina, el gas. ¿Por qué? Porque perdía clases. Claro, en ese momento un chico de 12 años, de 13 años, perder un día, 2 días, 3 días de colegio, pues era chévere porque me iba a la piscina, me ponía a entrenar, me ponía a ver televisión, salía con mis amigos en el barrio. Pero después cuando uno va creciendo, uno se da cuenta del daño que a nosotros nos hacían. Yo empecé a estudiar a los 24 años. ¿Pero por qué? Porque dejé mis mejores años de vida en el deporte por dedicarme a trabajar, donde me tocó comprarme un expreso para hacer justamente esos recorridos en la escuela, en el colegio, el generar una compañía de transporte, el hacer lo único que sabía en ese momento, que era dar clases de natación. Entonces yo viví el Ecuador del pasado. Y esto no son frases políticas. Aquí no hay banderas políticas. Aquí hay la realidad, lo que nosotros vivimos en la época de los 80, de los 90, finales de los 90. Mi familia quebró por un feriado bancario y que nos tocó empezar totalmente desde cero. Entonces, Freddy, a lo que tenemos ahora, la inversión en infraestructura, en educación, en salud, en vialidad, en hidroeléctricas, quizás son montos impresionantes de recursos, pero nosotros tenemos que darnos cuenta y hacer esa reflexión, que no es el hormigón, no es el metal, es el ser humano en el que se está invirtiendo. Entonces, yo el día de mañana saldré de aquí del ministerio, porque somos aves de paso, pero siempre voy a reconocer, no porque esté ahora en el gobierno, lo he reconocido siempre, el Ecuador del pasado, el Ecuador del presente en el que vivimos y lo que estamos construyendo. La desinformación a veces es total, la tergiversación, la manipulación de la información, pues eso es lo que quizás a mí me ha dolido, porque yo antes de entrar al gobierno decía, bueno, el presidente puede ser que esté exagerando a veces con los medios de comunicación, pero ahora me doy cuenta de que a la final se manipula esa información, no se dice la verdad, y eso genera un negativismo en la gente, genera un rechazo ante la gente que está al frente de cada uno de los ministerios como autoridad. No podemos generar ese revanchismo. Tenemos que hacer otro tipo de política. Yo entendí que la política es para servir, Freddy. Y estoy utilizando esa política para servir a mi gente, a través del deporte, a través de lo que yo aprendí, a través de los principios, de los valores que provinieron desde mi hogar y se fortalecieron en el deporte. Entonces yo estoy utilizando esta linda herramienta, que es la política, totalmente diferente a la politiquería. Pero nosotros, cada uno de nuestros espacios de trabajo, sean de cualquier partido político, sea una empresa privada, una empresa pública, hagamos una autocrítica para poder criticar. Cuando nosotros en nuestros puestos de trabajo hayamos estado conscientes de lo que podemos mejorar como personas en cada uno de nuestros aspectos profesionales, yo creo que ahí es importante poder hacer una crítica afuera. Pero primero hagamos autocrítica, seamos autocríticos, veamos las cosas positivas de la vida, en cada uno de los aspectos que nos conlleva el poder tener la oportunidad de representar a una empresa, a una familia, pero ya no más violencia. Generemos ese sentido de compromiso, de unir a nuestra gente, de unir a los ecuatorianos. El ecuatoriano es así, pero que a la final, a través de una manipulación de información, pues nos hace que los ecuatorianos sean negativos. Y el Ecuador no es negativo, es optimista, es positivo, es propositivo. Yo creo que podemos hacer muchas cosas más cuando nosotros seamos bastante autocríticos, Freddy. Yo creo que este es de los momentos más importantes del programa, porque lo que aquí proponemos es el acuerdo para el buen vivir. Es decir, si hay algo que mucha gente no conoce, y es que la palabra que se compone con las letras de Ecuador, si se las usan a las letras y se hace otra palabra, esa palabra es acuerdo. O sea, el Ecuador no puede existir, ni nada en el mundo, ni un país, ni Naciones Unidas, si no hay acuerdos. Pero estamos viviendo un mundo muy complicado. Lo que tú dices, no solo que yo sé y lo siento y lo vivo, que es verdad, y lo dice mucha gente.
¿no es cierto?, de todo el daño que se está haciendo ahora con las redes, en el que cualquier persona dice lo que quiera y luego la gente cita las redes anónimas, etcétera, para injuriar, para molestar, etcétera. Pero es el momento de los acuerdos, porque si no la humanidad no tiene alternativa ni futuro. Y qué bueno que venga eso desde la vertiente deportiva, que es la del enfrentamiento, ¿no es cierto?, en el buen sentido, en el sentido de que yo me enfrento a esta otra persona, a este otro grupo, precisamente para demostrar que yo tengo mayores habilidades o cualquier cosa, pero al final esto termina en un abrazo. A veces hay alguno que no quiere porque le duele, ¿no es cierto?, pero en general una de las cosas más hermosas del deporte, y sobre todo el deporte olímpico, es cuando uno ve que hasta boxeadores o luchadores, que uno dice que están en una situación tan dura, terminan abrazándose ellos y reconociendo que estuvieron un momento compitiendo en una disciplina que a ellos les gusta y que es parte de la vida. Yo creo que eso que tú acabas de decir es aplicable precisamente a todas las actividades humanas. Pero nos falta un segmento que viene enseguida, donde vamos a hablar de las políticas deportivas que tú quieres promover en toda esta, que ya lo has hecho en esta etapa, junto a los otros ministros. Hemos tenido muy buenos ministros de deportes en el país y se ha ido construyendo esto. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y también la necesidad de hacer el otro tipo de deporte, ese pequeño, ese del ejercicio en las oficinas públicas, en los colegios, para tener una mejor vida, una buena vida. Este es el libro de todos los niños, el libro de las virtudes y de los valores, y de todos los hombres, de todas las mujeres, de todas las edades. Esto en el deporte yo creo que es vital. ¿Cuáles son los 12 valores que se han escogido? La honestidad, el respeto, la gratitud, la perseverancia, la humildad. Qué importante ser humilde en el deporte. La bondad, la generosidad, la responsabilidad, la innovación, cosa que se aplica mucho ahora, la amistad. Tú dijiste que tus mejores amigos son del grupo deportivo, ¿no es cierto? El perdón cuando alguien se ha equivocado en algo y la solidaridad. ¿No crees tú que esto es de alguna manera también un fundamento esencial para ser un buen deportista? Por supuesto. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con padres de familia, con deportistas, siempre hablamos de valores. Y lo que el deporte me enseñó justamente son esos valores. Respeto, humildad, trabajo en equipo, respeto, porque nosotros hacemos eso durante cada día en los entrenamientos, respetando al rival, trabajando en equipo con nuestros equipos técnicos, con los entrenadores, con los dirigentes, el mantener el respeto de la autoridad. Entonces aquí el fortalecimiento de esos valores que provienen desde la casa se hace a través del deporte. Y esto es aplicable, por supuesto, en la vida personal y en la vida profesional. De lo que conversábamos hace un momento. Yo no soy quizás del grupo selecto de gobiernos anteriores eran ministros. Yo vine de una persona común y corriente, de ser un ex deportista, de trabajar en mi negocio familiar. Algo tienen que haber visto para yo ser parte de un gran equipo de trabajo. Esto no teníamos esas oportunidades. Este gobierno ha generado oportunidades, pero no nos podemos nosotros escudar en una red social. Nosotros hasta para criticar tenemos que ser a la altura, no escondiéndonos cobardemente atrás de una red social. Pero ahí están los valores, que todos los ecuatorianos pregonan y que gran parte de los ecuatorianos lo hacen. Ahora, esto es un cambio, pero eso está ya en hacer esa autocrítica personal y poder actuar ante nuestros hijos. Todos tenemos familias, no nos olvidemos de eso, que todos somos personas común y corrientes. Entonces, yo creo que el verdadero sentido de estar como autoridad, no nos olvidemos de que también somos seres humanos y de que tenemos familias que a la final nos están esperando siempre en casa. Yo veía ahora una reflexión que decía, ¿éramos más saludables hace 100 años o ahora? Entonces, hay una reflexión rápida que dice, no, es que ahora, antes vivíamos de promedio 50 años, ahora
vivimos 80 años. Entonces parecería que somos más saludables, ¿no es cierto? Pero no es tan así. Lo que pasa es que antes se morían la mitad de los niños antes de cumplir los 5 años y por eso se baja el promedio. Pero había gente hace 100 años, que se han hecho estudios ahora, que tenía una vida muy sana, ¿no es cierto? Y que llegaban a los 100 años, que llegaban a los 90, 80, que casi no consumían medicinas, no lo necesitaban. ¿Por qué? Porque la gente hacía ejercicio en su vida diaria, porque la gente caminaba al trabajo, regresaba a almorzar caminando, ¿no? Porque las personas tenían, y el ser humano está hecho para estar en movimiento de alguna manera, no necesariamente en el deporte de todo el día, el profesional, el competitivo. Por eso, cuán importante es la alimentación sana y cuán importante es el deporte diario, tomar unos minutos para hacer ejercicios. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la recomendación del Ministerio de Deportes, no solo del Ecuador, sino del mundo entero, en este campo, la necesidad del físico de las personas? Bueno, yo creo que es importante, Freddy, tratar de hacer 30 minutos diarios de cualquier actividad física, deportiva. Nosotros dentro de las políticas como Ministerio del Deporte tenemos algo muy importante, porque el deporte es mucho más amplio, no es solo el plan de alto rendimiento con Juegos Olímpicos, Paralímpicos. Acá va una política mucho más amplia y justamente es de nosotros quizás contrarrestar la obesidad, contrarrestar el sedentarismo a través de programas. ¿Qué deben hacer en las oficinas públicas y privadas? ¿Qué deben hacer? Vamos a eso, Freddy. Tenemos un gran proyecto que se llama Ecuador Ejercítate, que ha movilizado un país entero, que son millones de beneficiarios en cada uno de los diferentes rincones del país. Son cerca de 870 puntos, tanto de bailoterapia como de escuelas comunitarias. Las escuelas comunitarias nos han dado gran resultado, y especialmente en sectores vulnerables. Tenemos una escuela de boxeo en la isla Trinitaria, tenemos una escuelita de rugby en el Monte Sinaí, escuelitas de fútbol y de baloncesto en el barrio Garay, en el Cerro Las Cabras, en lugares difíciles. En lugares que a la final se ha identificado que incluso hay pandillas, hay drogadicción, hay hogares disfuncionales. Y escuchar de una madre decir, gracias porque ahora mi hijo ya no me pega, mi hijo ya va a la escuela, mi hijo ya hace sus deberes, mi hijo ya no sale con malas amistades. Entonces estamos ganando ese territorio, ganando justamente al microtráfico, con un trabajo conjunto con el Ministerio de Interior, con la Secretaría de Drogas, con el Ministerio de Educación, de Salud, porque esto es un trabajo integral. Y por eso hablábamos de que el deporte es transversal, tiempo, ¿no? Y que esto es a largo plazo. Entonces aquí estamos sembrando granitos de arena, paso a paso, que no podemos decir que todo es perfecto. Estamos avanzando, estamos trabajando para eso. Pero el deporte, ahí podemos ver la parte de escuelas deportivas, de la parte de recreación. Pero hace pocas semanas estuvimos entregando una sede a un organismo importante del país, que son nuestras ligas barriales, donde está la masificación del deporte barrial, donde están en millones de ecuatorianos en cada barrio que hacen su escuela de fútbol, su campeonato de fútbol, de ecuavoli, que dimos la oportunidad de tener una sede propia y de generar eventos. ¿Para qué? Para tener un mejor estilo de vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Ahí tenemos una estructura bastante grande que es el deporte barrial. Tenemos el deporte estudiantil, el deporte universitario. Ahora en Cuenca se está cumpliendo los Juegos Nacionales. Antes los Juegos Nacionales nosotros teníamos cada 4 años y que a la final nosotros teníamos que pagar nuestro uniforme, nuestra alimentación. Ahora nosotros garantizamos la preparación de esos chicos, invertimos el 70% en esos organismos deportivos que son privados, que son autónomos, pero nosotros como gobierno estamos dando asignaciones presupuestarias, que prácticamente son cerca de 70 millones de dólares, para que puedan fomentar el deporte en cada una de sus provincias y en cada uno de sus cantones. O sea, aquí hay que definir nada más quién tiene esa competencia. El deporte barrial, las ligas barriales, el deporte formativo, ligas cantonales, federaciones provinciales, el alto rendimiento, federaciones ecuatorianas. El sistema nacional de deporte es bastante amplio, bastante completo. Entonces, en cada uno de los organismos deportivos tiene su competencia de trabajar por el deporte del país. En eso estamos nosotros trabajando. La pausa activa, qué importante es hacer en las empresas. Y no es una iniciativa de nuestro país. Eso hacen en todas partes del mundo.
incluso en empresas públicas, en empresas privadas, a veces tienen incluso gimnasios propios, tienen lugares de esparcimiento. En las grandes universidades, cuando vimos, tienen espacios de meditación, espacios de descanso, espacios de recreación, de deporte, para que el trabajo no sea un sacrificio, sino sea una actividad que le haga feliz a la persona. Incluso, Freddy, para poder rendir mejor en el trabajo. Si es que, a ver, yo estos meses ha sido bien complejo hacer actividad deportiva. Bien complejo, por las agendas. No has nadado mucho. Muy poco. Más bien he subido cerca de 10, 12 kilos. Pero cada vez... Puede estar en levantamiento de pesas. Cada vez que yo hago deporte, rindo mejor en el trabajo. Entonces aquí ya viene ya también tener un estilo de vida totalmente diferente. Y vemos ahora que ha crecido en gran porcentaje la cultura deportiva del país. Ahora vemos a nuestros adultos mayores caminando, a personas adultas haciendo atletismo, ciclismo, natación, en muchas actividades deportivas. Ha ido mejorando. Nos falta mucho más. Y que eso no necesariamente tiene que ser una política de gobierno, sino ya tener, cada uno de nosotros como ecuatorianos, tener un mejor estilo de vida, tener más años de vida, más saludable, porque yo creo que podemos tener el mejor trabajo del mundo, podemos tener la riqueza más importante que podamos aspirar tener, pero si no tenemos salud, ¿a dónde vamos? Claro, sin salud, sin valores, la vida no tiene sentido. ¿Qué queda por hacer en estos meses hasta que se instale el nuevo gobierno? Mucho por hacer, Freddy. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en el Ministerio del Deporte. Como gobierno hemos avanzado décadas que estábamos abandonados, pero siempre va a haber cosas que quedan pendientes. El que nosotros estamos, este momento, fortaleciendo esos cimientos, sembrando esas bases, quizás fortaleciendo esas raíces, para que vengan otros gobiernos y que continúen con lo que ha avanzado el país. El nosotros tener un plan de alto rendimiento, un ciclo olímpico, porque por primera vez un gobierno se ha preocupado por tener un ciclo olímpico. Pero quizá los resultados lo van a ver de aquí en 8 años, en 12 años. Pero estamos sembrando esas bases fuertes. Entonces, en el deporte estamos creando oportunidades de trabajo. Nuestros técnicos licenciados en educación física, ¿para qué servían antes? Para ser profesores de una escuela, que ganen el básico, no, ahorita nomás anda a darles clases de educación física, no, mejor hora libre, todo el mundo pensaba que era hora libre, claro, educación no era física. Importante, era como y que ahora nuestros técnicos tengan maestrías en entrenamiento deportivo, que se hayan preparado, que ahora incluso deportistas de otros continentes vienen al Ecuador a entrenar con nuestros técnicos, el que podamos reconocer entre un salario que va entre los $1,500 y los $4,000 a un profesional del deporte. ¿Cuándo veíamos eso, Freddy? Hay miles de ecuatorianos, de ecuatorianas que están viendo este programa en este momento y muchísimos niños. En el minuto que nos queda de programa, que ha sido realmente muy interesante, quisiera que le hables a la cámara, aquí a los niños, para darle un mensaje, lo que tú hubieses querido recibir cuando tenías 8, 10, 12 años. Bueno, a los niños y más bien a los padres, recordémonos, hagamos esa reflexión de lo que nosotros teníamos en el Ecuador del pasado. Yo creo que la herramienta más grande que nosotros podamos tener para nuestros hijos es la inversión en educación, es la inversión en el deporte. Solo así podemos tener mejores seres humanos a futuro. Hablamos de tener mejores, que nuestros hijos sean mejores hermanos, sean mejores futuros padres, sean mejores futuros profesionales. Mi madre me enseñó algo. Me decía, hijo, si es que tú ya haces algo, trata de ser el mejor. Si vas a la escuela, trata de ser el mejor. Ahora que vas a estar en el Ministerio de Deporte, trata de ser el mejor. Yo creo que todos esos principios, valores que podemos fortalecer o que damos a nuestros hijos desde nuestros hogares, fortalezcamos a través de la educación, a través del deporte. Se han generado muchas oportunidades y esas oportunidades están ahí. Simplemente nos toca cogerlas y seguir trabajando. Así que bendiciones a todos los ciudadanos ecuatorianos, esos padres de familia, esos niños, que ahora el Ecuador de ahora tiene mucho más oportunidades que el Ecuador del pasado, Freddy. Estoy de acuerdo contigo, Javier, y ser el mejor, como dice Javier Enderica, es dar más, es amar más, es ser más solidario, es compartir más. Eso es ser un mejor ciudadano, un mejor ser humano. Muchísimas gracias, Javier, por esta compañía, por este acuerdo para el buen vivir, y muchas gracias a todos ustedes.